Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Son las 7 de la mañana, 38 minutos, una hora menos en Galápagos. Estamos en Ecuador Radio, noticiero líder, que goza de la confianza, de la sintonía de una amplia audiencia, que se emite desde Quito, Luz de América, a través de Radio Quito, La Voz de la Capital, para Platinum FM, para nuestras plataformas y también nuestras páginas web. Un tema del que se ha ocupado la opinión pública de modo a veces sorprendido, a veces perplejo, a veces con repugnancia por lo que pasa en el país, realmente. Es este que tiene que ver con los dineros, con los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Una denuncia que ya lleva 2 años, que vemos que tiene un avance tímido, diría yo, en la parte judicial, esa es mi opinión personal. Recién hay una alerta de difusión roja contra el señor Cherres, uno de los señalados como sospechosos de este desfalco a los fondos de la Seguridad Social de la Policía. Y por cierto, temas como el que la propia semana pasada tocamos, las auditorías de varios años del ISPOL no se hacen, no las hace Contraloría dice que no tiene la capacidad técnica para hacerlo, y hablaremos, buscaremos también la fuente de Contraloría en los próximos días para escuchar las razones de ese y otros temas de interés nacional. Pero hoy queremos tocar el tema de la situación de ISPOL, y está con nosotros el coronel Renato González, el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Yo digo, ¿qué nos pasa como sociedad, no? Yo veo la propia reacción tardía, tímida, yo no sé cómo llamarle, limitada de la propia acción judicial. Yo sé que es un tema complejo, ¿no? Que no es tan fácil de resolver y que está en juego mucho dinero, pero está en juego mucho dinero ¿de quién? De las personas que a través de la policía hoy están cuidando el orden público, que es el principal problema que tiene el país, el principal problema que este rato tiene el país. ¿Cómo un servidor policial este rato va a actuar con la cabeza fría que se requiere, con el temple que se requiere, si sabe que la posibilidad de contar o no contar en un momento determinado con el respaldo del Instituto de Seguridad Social de la Policía está tambaleando? ¿Tambaleando por qué? Porque han afectado profundamente a sus fondos, a sus dineros. De eso quiero hablar esta mañana aquí en Ecuador Radio con el coronel Renato González, al que agradezco por su presencia. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Primero pónganos un poco al tanto de cómo están las cosas. Coronel, bienvenido. Buenos días, don Salvo, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan. Yo coincido con la descripción que usted acaba de manifestar. El tema ISPOL es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado, a través de sus diferentes aristas y conexiones en diferentes ámbitos del poder, son capaces de soslayar los efectos positivos que se pueden lograr, y 24 meses después en el país no tenemos un solo sentenciado. Porque hay avances. Ya 2 años. 2 años, del 5 de agosto del 2020 se presentaron las primeras denuncias, y lo único que podemos rescatar es avances como la labor de fiscales de la talla del doctor César Suárez o también del doctor Víctor González, entendemos obviamente bajo la tutela de la principal, que es la doctora Diana Salazar, o de juezas como la doctora Yanela Norix, que meses atrás nos dio la medida cautelar de inmovilizar los $240 millones en el Banco Central, y que ahora ha solicitado a la Interpol la difusión roja. Entonces, esos son casos que nos devuelven la esperanza. Yo insisto, que me parece, no sé, tal vez estoy confundido o no entiendo bien los tiempos de la justicia, me parecen tardías, porque ¿qué pueden hacer quienes están señalados, imputados, implicados en 2 años? Con los fondos, con los recursos, con los dineros, se puede construir una trama para ocultar ese dinero. ¿Y qué es lo que buscamos los ecuatorianos? Y por supuesto ustedes, quienes están al frente del ISPOL, que esos recursos vuelvan a sus legítimos dueños, porque tienen una función social, humana, que cumplir. Son recursos que pusieron los policías con su trabajo. ¿Para qué? Para tener una seguridad social digna, decente, para acudir a un préstamo en el caso de una emergencia, ¿no? Entonces, yo coincido que lastimosamente nuestro sistema penal y procesal penal es muy provictimario y antivíctima. Los delincuentes, los infractores, tienen una serie de recursos,
horizontales y verticales a los cuales recurrir. Es más, recordemos, para una persona ser llamada delincuente a viva voz, tienen que pasar 3 etapas. La sentencia de primera instancia, la apelación, e inclusive pueden llegar a casación. Y ni siquiera termina ahí, porque en cualquier momento ponen un recurso extraordinario de protección. Oiga, esta mañana, revisando, apareció un video, y voy a poner un ejemplo que seguro la gran mayoría de la audiencia lo va a entender inmediatamente. Eran unas personas asaltando a los que viajaban en un bus. Entonces, claro, la noticia misma estaba redactada, sospechosos. ¿Ya qué sospechosos? Pues están asaltando y se ve en el video que están asaltando, ya no son sospechosos. Y seguimos eufemísticamente llamando sospechoso, presunto. Yo sé que el principio de inocencia es importante y hay que respetar. Pero bueno, para poner en el punto de equilibrio, diría que los derechos de las víctimas, como los derechos también del debido proceso de los victimarios, deben estar en una balanza, pues, ¿no? En un debido punto de equilibrio. O sea, es pasmoso lo que usted se encuentra, por ejemplo, en Guayaquil, cuando alias Morado es identificado, detenido, responsable de atentados explosivos, y usted le aprecia con un grillete en su tobillo. Claro. O sea, quiere decir que ya estuvo dentro del proceso judicial, pero recibió beneficios. Claro, hace una semana. Hace una semana nada más. ¿Y salió qué? Son graves repercusiones. Y perdóname que me desvíe, pero es que es importante. ¿Y qué hemos visto en el historial de este señor? Sospechoso, ¿no? Entre comillas. Hemos visto que en tal fecha, 2013, 2016, 2015, no sé qué, ha cometido tales o cuales cosas. Sigue ahora con un grillete, bueno, este rato está detenido por este otro caso. De un acto terrorista, presunción de un acto terrorista. Pero salió con un grillete cuando estaba presumiblemente imputado del asesinato. Pues. Así es. ¿Cómo es que hay un juez que le emite esa boleta de y es el juez Juan Paredes, ¿eh? El famoso juez Chuquicé, claro. Es que ahí se van dando las consecuencias de cómo el crimen organizado tiene sus diferentes operadores, o sea, así de claro. Y no termina de comprenderse en la sociedad ecuatoriana lo que usted manifestó, la importancia de la institución policial, no porque yo la integre, no, sino que hay que disponer la lógica. Cuando ha habido malos funcionarios policiales, lo hemos dicho. En todo lado hay, exactamente. En voz alta también. Correcto. Hemos señalado y hemos dicho que la justicia debe actuar, porque así también pasa, ¿no? Sí, estamos claros. Vea, yo digo, este señor Morado, ¿qué hacía pues entre el 2013, en que se le encontró en algún acto delictivo, y el 2016? ¿A qué se dedicaba? ¿Trabajaba en algo más? Bueno, seguramente que no era empresario, nada más que seguro que estaba en este mismo ámbito y termina pagando las consecuencias el país, porque ve que hay eventos ya en Guayaquil que han sido clausurados, que no se van a realizar. ¿Por qué? Por los niveles que transmitimos hacia la colectividad del exterior. El caso ISPOL es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de un mega atraco que representa casi el 1% del Producto Interno Bruto ecuatoriano. ¿De cuánto estamos hablando? 950 millones de dólares, que no es una cifra menor, así es. Que es del 60% del capital del ISPOL, pero de esos ecuatorianos humildes, sencillos, que deberían tener la tranquilidad que usted manifiesta, Gonzalo, para poder desarrollar día a día las labores de protección hacia los demás. Pero ¿qué confianza tiene ahora un policía que sale a cumplir su labor y que, por ejemplo, fallece en actos del servicio y que debería tener la tranquilidad que por lo menos su familia quede protegida con una pensión de Montepío? En este momento y por varios años le acompañará al ISPOL la incertidumbre, y por ello es importante recuperar estos capitales. Saber que va a tener un límite para poder cubrir esos dineros. Por ejemplo, ¿cuánto aporta un policía? El 23.10% de su sueldo, el doble de lo que se aporta normalmente en población civil al IES. Y eso a veces no se comprende. Un policía aporta el 23.10% de su sueldo y el Estado como patrono le aporta el 26%. Así de claro. Entonces, un aporte significativo por el cual él espera tener su pensión luego de 20, 25, 30 años de servicio, que le permita en su vejez tener una dignidad suficiente luego de haber servido en diferentes partes de la patria. Digamos, ¿no? Así es. Pero por supuesto también acudir a préstamos, acudir a ningún policía se le escapa la posibilidad de que un familiar se enferme, tenga que acudir a un préstamo, que para eso se creó. Y con un adicional, este tipo de profesiones que están relacionados a ámbitos que tienen alto riesgo de corrupción deben tener una tranquilidad financiera que les permita
tener medidas preventivas ante la corrupción. No habrán las suficientes medidas, porque además el crimen organizado actúa en 3 fases. La primera es la corrupción. Si usted ya tiene un policía corrupto que le avisa dónde van a ser los operativos, ¿para qué lo intimida, no es cierto? Pero si la corrupción no ha funcionado, la siguiente fase es la intimidación. Y lastimosamente, como país, ya estamos entrando a la tercera, que es la violencia. Lo que vivió años atrás Colombia, México, es que hay y que hay que frenarlo historia, oportunamente. ¿no? Nada Brasil, más. Colombia, México son ejemplos que hay que mirarlos para, ojalá para que no se repita en esa intensidad ni con esas características, pero lamentablemente lo estamos viviendo. Bueno, estamos hablando de 900 millones de dólares. Mucho se ha dicho, y a usted mismo lo ha escuchado, estamos aquí para recuperar esos dineros. Siendo absolutamente transparentes y francos, ¿cuánto se puede recuperar de eso y cuánto a lo mejor se va a perder? Yo estoy convencido que haciendo un trabajo pormenorizado, constante y largo, porque esto no va a ser corto, se podrá recuperar por lo menos unos 2/3, es decir, unos 500 a 600 millones de dólares. Siempre habrá un tercio que falte y ese tendría que irse a buscar a través de una negociación o de una demanda de indemnización con las instituciones financieras que participaron de este atraco y que tienen capacidad. Me refiero al Citibank y a la Fish Corporation. Son instituciones financieras internacionales. Que están en última instancia supuestamente respaldando las operaciones que en su momento debieron haber cumplido lo que denominan ellos la debida diligencia y no lo hicieron. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque también estaban coludidos, así es de claro. O sea, a usted y a mí... ¿Usted piensa que había funcionarios obvio, de esas entidades? Sí, claro, obviamente. Se asociaron, digamos, entre comillas. Mire, le doy un solo caso. Coludidos, quien le propuso la mal llamada Operación SWAT, el programa de la mal llamada Operación SWAT al Citibank Nueva York es Gastón Bedani. ¿Sabe quién es Gastón Bedani? Cuñado de Rivas Domenech, sentenciado por Seguro Sucre en Estados Unidos. Y Gastón Bedani ahora trabaja para el señor Cherres. Entonces es claramente una red de crimen organizado que, como usted lo indicó anteriormente, tienen la capacidad inclusive de cambiar abogados cada 2-3 meses o de tener estudios jurídicos aquí en Panamá, en México. ¿Pero con qué dinero? Con nuestro dinero. Claro, con nuestros propios recursos ellos se defienden. O sea, el mensaje es: roba y roba bastante, y de ahí un tercio dedícalo a tu defensa y disfruta del otro. Entonces, nosotros como instituto, ¿qué debemos hacer? Todos los esfuerzos para recuperar la mayor cantidad posible de ese mega atraco, porque de lo contrario, la factura la terminamos pagando los 18 millones de ecuatorianos. Usted nos habla del deber ser. Debemos hacer todos los esfuerzos. ¿Qué se ha hecho realmente? Eso cuéntenle un poco a la opinión pública. En estos meses de gestión hemos logrado recuperar 25 millones de dólares, que suena poco en comparación a los 950, pero que no es una cifra menor. Pero además pueden ir a cumplir el objetivo. Con 25 millones yo pago un mes de pensiones. Y por ejemplo, estos 25 millones nos han permitido también recuperar la liquidez para dar los créditos. Pero además estoy convencido, muy próximos a recuperar casi 240 millones de dólares, que los que están en el Banco Central inmovilizados, y que para ello hemos contado con el apoyo decidido del señor presidente. Yo tengo que reconocerlo. Esperaríamos que en las próximas semanas demos esta grata noticia, porque además, como país, romperíamos un récord histórico internacional. Si logramos recuperar esos 240 millones, más los 25 ya recuperados en meses anteriores, estamos bordeando el 30%. Nos cabe un poquito de oxígeno. Sí, porque además el histórico de recuperación de estos atracos internacionalmente es solo del 15%. ¿Sí? Así, entonces, el momento en que nosotros recuperamos el 30%, mandamos un mensaje positivo al exterior. O sea, que cuando hay decisión... realmente no. Entablar una acción de esta naturaleza. Lo que pasa es que como esto es crimen organizado y tienen estas estelas de impunidad... Todos los blindajes, todos los secretos, dónde ponen la plata, a quién le dan, quién actúa de testaferro. Crean las empresas fantasmas, hacen 3-4 transferencias, luego le licúan al dinero, le lavan al dinero, lo meten en otro sistema productivo. O sea, tienen ellos ya gran experiencia en esto. El ciudadano de a pie también hace una... Es decir, si mañana me parqueo mal, tengo una multa de tránsito, bueno, no hay manera ni siquiera de borrar el registro, porque sigue apareciendo a veces durante 10 años, pero si ya pagué la multa. Un señor de estos delinque, se va, vive, me parece que estaban diciendo ustedes que vive en México ahora. En México, ¿no? Así es. Ajá. Señor Cherres, presunto, ¿no? Sospechoso, ojo, no vaya a ser que encima nos enjuicien, ¿no? Y ahí está, gozando del dinero, haciendo otro tipo de actividades, probablemente invirtiendo, entre comillas, el dinero que no es de él, que le pertenece al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, hasta que, bueno, llegue esta difusión roja que me parece a mí un poquito tardía, pero bueno, necesaria. Ojalá actúen, ¿no? Ojalá haya también
un poco de sensibilidad a nivel internacional para saber que contra el crimen organizado solamente con una adecuada inteligencia, con intercambio de información y con una actitud de los estados y de las policías de los diferentes estados de cooperación se puede avanzar. Si no, estamos perdidos. Es que uno de los mayores problemas en el Ecuador es la impunidad. Claro. Si no es las leyes están ahí. Lastimosamente, si usted tiene una sentencia establecida, pero que el 99% no la llega a cumplir, no nos sirve de mucho, más bien es un factor de aliento para delinquir. Y en estos casos de delitos financieros, de los mal llamados delitos de cuello blanco, porque ocasionan más gravedad que el delincuente común que le asalta a un sujeto en especial. Como usted ve, aquí somos afectados 80,000 familias, casi 500,000 de ecuatorianos que se nos sustrajeron el 60% del capital del ISPOL, de nuestra jubilación, de nuestra vejez, que si no recuperamos eso, ¿con qué cara le decimos al policía que se esfuerce en el día a día en jornadas que superan 12 horas de trabajo diario? ¿Con qué motivación sale ese ciudadano ecuatoriano humilde? Porque los policías venimos de clase media y media baja a trabajar si tiene la preocupación de si ese día va a tener el sustento suficiente. Entonces todo eso es un problema social. ¿A dónde se apuntan las próximas acciones en el ámbito judicial y de pesquisa, si se quiere, y seguimiento del tema ISPOL? Nosotros siempre hemos hablado que la finalidad fundamental es recuperar, porque la parte penal es necesaria, imprescindible para sentar un precedente, pero no sacamos nada con 20 sentenciados y ni $1 recuperado, como el sujeto que ya tiene 5 años y no ha entregado $1. No nos sirve esos casos. Nos toca buscar un equilibrio entre sentencias para que se demuestre la responsabilidad, la difusión roja. Por eso es importante, porque se manda el mensaje de que esto no se trataba de un problema técnico, como decía el señor Cherres, sino claramente de una estafa, pero sobre todo recuperar. En ese sentido, la próxima semana se reinstala en Guayaquil la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso de Cebale, y en octubre aquí el de Peculado, pero continuaremos con estas acciones de recuperación. Distintos. Son 2 juicios distintos. ¿Por alguna razón? Son las investigaciones que abre la Fiscalía. Estamos optimistas que en un momento determinado también ya se concreten investigaciones de lo que nosotros hemos manifestado que ocurrió aquí, delincuencia organizada. Porque por lo pronto están casos aislados, el caso Citadel, el caso de Cebale, el caso de Peculado, el caso de Cuagrán y Delcor, pero son aristas distintas de un mismo problema central. Es una misma trama, en el fondo. Es una misma trama que además se relaciona, por ejemplo, con el caso Las Torres, ya tenemos ahí nombres en común, con el caso de Seguro Sucre, con los denominados Miami Boys. Entonces es una estela grande que tiene varias víctimas, pero que además el ISPOL se muestra como el visible, pero hay otros afectados, el Fondo de Santidad del Magisterio, Seguro Sucre, otras instituciones que lastimosamente no tienen la presencia mediática que hemos conseguido gracias a ustedes. La semana pasada, con Juan Esteban Guarderas, con quien hablamos, él está en la Secretaría Anticorrupción y con el respaldo de Naciones Unidas, hicieron esta rueda de prensa ustedes para manifestar el caso concreto de lo que Contraloría no ha podido hacer, no ha tenido los fundamentos técnicos. Vamos a tratar de escuchar, por supuesto, la voz del Contralor al respecto para que nos dé cuenta. En algún medio ya él ha explicado su punto de vista, pero concretamente recuérdele a la opinión pública qué es lo que ustedes piensan que Contraloría debió hacer y no hizo, o debe hacer todavía, o no se puede hacer por alguna razón, no sé si legal, qué sé yo. Sí, en primera instancia agradecer esta participación ya de la sociedad civil organizada a través de la Fundación Lucha Anticorrupción, que respondió a un clamor y conformó una veeduría ciudadana. ¿Cómo no? Eso es Se le entregó la información, y aquí hay que clarificar, el ISPOL tiene 3 organismos de control: la Superintendencia de Compañías para el ámbito del mercado de labores, la Superintendencia de Bancos para inversiones, porque nosotros reportamos diariamente, pues. Correcto, y la Contraloría para la parte administrativa y para estos documentos contables con los estados financieros. Sí, claro, cada organismo en su ámbito. En el caso puntual, ¿qué es lo que sucede? Que el ISPOL desde el año 2017 no tiene auditados sus estados financieros. Yo no puedo responsabilizar a la actual administración de la Contraloría, y nosotros hemos sido claros, ¿no? Son administraciones anteriores que fueron negligentes, que fueron muy laxos.
Claro, ¿Debe hacerlo? ¿Es mandato legal? Tiene que hacerlo porque la Superintendencia de Bancos dispone, dice, mire, estos estados financieros que usted me entrega, yo los necesito auditados. ¿Quién tiene que auditar eso? Es la Contraloría General del Estado. Ahora, según la ley, la Contraloría sí está facultada que en ausencia de conocimientos técnicos o de talento humano, se contrate a una empresa privada. Y no nos parece mal, peor con las actuales circunstancias del ISPOL. Sería adecuado generar confianza. Obvio que una empresa como un Pricewaterhouse, un Deloitte & Touche, nos haga ahora la auditoría y nos diga, miran, los estados financieros del 2007 al 2020 sí tienen este estado o tienen estas novedades. Lo que hemos solicitado al actual Contralor General subrogante es que los $200,000 que va a costar esta empresa privada se nos permita descontar de los $500,000 que anualmente aportamos al presupuesto de la Contraloría, porque de lo contrario viene a ser un doble pago. Si yo ya cancelo $500,000 como ISPOL para la Contraloría y $200,000 para la Superintendencia de Bancos, $700,000 al año de nuestro presupuesto, lo mínimo que aspiraríamos es que una contraparte con la auditoría. Los 200,000 se Ahora, yo le he permita escuchado al descontar. señor Contralor decir que ya no es ámbito de la Contraloría, sino que eso le compete, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos. Las inversiones, y en eso tiene toda la razón. Claro. Las inversiones en su momento tenían que haber supervisado este organismo denominado Superintendencia de Bancos, que además, ahí viene la colusión. Mire, en asistencia penal hay mensajes de Jorge Chérez a John Luzuriaga, que era el director de riesgos, que ante esta mal llamada Operación Suabla de los 327 millones, en enero del 2016, ante un pedido de información de la Superintendencia de Bancos, Chérez le dice a Luzuriaga, mira, entrégales esto, otro, y discúlpeme el término, y ya cabréate, porque yo tengo línea directa con el Ministerio del Interior. ¿Sabe quién era el Ministro del Interior en la época? El doctor José Ricardo Serrano Salgado. Vemos los documentos en el ISPOL y efectivamente se manda un informe el 15 de enero del 2016 y no hubo más información solicitada por ese organismo de control. Por eso es que esto... Ahí quedó la cosa. Es que ahí se ve la colusión pues entre los organismos de control, el rol que desempeñó en su momento la Bolsa de Valores de Guayaquil, el propio de Cebale, la Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central. Esta operación, la que estamos queriendo recuperar del Banco Central, está registrada en el Banco Central de manera manual. Ni en el Banco del Barrio usted encuentra eso, pero una operación de 327 millones que le expliquen que ese día se fue el sistema y que se registró manualmente. Por favor, eso no es gratuito. Sí, no, y además es muy bueno, llama a sospecha y eso también debería investigarse como parte de este proceso. Bueno, yo he querido tenerle aquí para refrescar este tema, más allá de todo esto, y que la opinión pública sigue estando informada sobre... No podemos perder de vista este tipo de cosas, porque si no, el tiempo, los acontecimientos que son tan vertiginosos, tan duros, de orden público, de la economía, del empleo, en fin, de los debates de la política y la justicia, lo tapan todo. Pero no queremos dejar que estos temas pasen así, de agache, como se dice, $900 millones. Están, para concluir, coronel González, ¿están de algún modo manejando el ISPOL en la parte que le toca operativamente, independientemente de este tema del atraco, más o menos de modo ordenado? Hemos gestionado en crisis y estamos sobre todo tomando las medidas que nos permitan que esto no vuelva a ocurrir. ¿A qué me refiero? Dejar un gobierno corporativo robustecido. La CAF nos ha dado un apoyo con un consultor técnico, bueno. Un consultor colombiano, el ingeniero Rubén Darío Avendaño, que nos ha diagnosticado el gobierno corporativo y nos va a dejar diseñado uno nuevo. Además, estamos implementando 3 normas ISO, la de seguridad de la información, la de antisobornos, la 37001, y una que es nueva, que no la tiene ninguna institución pública, la compliance, la de cumplimiento. Es una norma que permite verificar. Exactamente. Entonces, todo esto contribuirá a que cuando salgamos del ISPOL, nuestro relevo tenga una institución más robustecida y no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Porque sería lo impresentable que si ya nos ocurrió una vez, vuelva a venir otra sarta de estos sinvergüenzas y con mucho dolor, le digo. O sea, gente inclusive que vistió mi mismo uniforme, que para nosotros ha sido decepcionante que ellos hayan participado de este atraco. Es una suerte de traición. Es una traición. Son los verdaderos fiates policiales, porque terminaron clavándonos un puñal a todo el conglomerado policial. El coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, aquí en Ecuador Radio. Gracias por venir. Muy amable, Gonzalo. Un saludo a todos. Tenga un buen día.